Buenas tardes. Les agradezco a todos su presencia en esta segunda plática del ciclo de conferencias del TINC sobre agricultura y cambio climático. Y pues es un gusto, un placer y un honor tener al doctor Iván Ortiz Monasterio, quien es agrónomo por el Instituto Tecnológico de Monterrey y maestro y doctor por la Universidad de Illinois, investigador del CIMMYT desde hace muchísimos años. Que quienes no sepan qué es el CIMMYT, bueno, es el acrónimo del Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y del Trigo. Y si tienen dudas, seguro Iván les puede contar mucho más sobre el centro. Su investigación se ha enfocado en la nutrición de plantas y la fertilidad del suelo, y su interés está en mejorar la eficiencia del uso de nutrientes justo para estas cuestiones de manejo y producción, reduciendo impactos ambientales, ¿no? Cómo aumentar la producción y la eficiencia en el sector agrícola, disminuyendo los impactos ambientales. También ha hecho investigaciones acerca de la agricultura de precisión por medio de sensores ópticos, y hasta donde sé también ha estado indagando en el uso de sensores remotos para el uso en estas técnicas agrícolas. Y pues sin más, si quieres añadir algo más o si dije algo erróneo, Iván, con gusto, y te cedo la palabra. Ok. No, todo estuvo muy bien la presentación, muchas gracias. Pues primero que nada, también agradecer la invitación. Es un gusto para mí poder acompañarlos aquí el día de hoy, así que gracias por la invitación. Voy a empezar compartiendo mi pantalla. No sé si ya ven mi pantalla. Ya se ve. ¿Y ven la presentación? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, pues, como dice el título, el día de hoy les voy a platicar sobre las estrategias que está siguiendo el CIMMYT para adaptación y mitigación al cambio climático en la agricultura de México. También aquí voy a compartir algo de información de mis colegas Nele Verhulst y Tec Zapcota. Pues para los que no conocen qué es el CIMMYT es parte de un grupo que se llama CGIAR, que es Grupo Consultivo en Investigación Agrícola Internacional. Y bajo este centro CGIAR existen 15 centros internacionales distribuidos por todo el mundo, que es lo que vemos en esta diapositiva. CIMMYT, sus oficinas centrales se encuentran en Texcoco, cerca de la Ciudad de México, pero igual hay otros centros, por ejemplo, CIP, que es el Centro Internacional de la Papa, que está en Perú, o el IRRI, que es el Centro Internacional de la Papa, el Centro Internacional del Arroz, que se encuentra en Filipinas, y así hay 15 centros distribuidos por todo el mundo, ¿no? Entonces, CIMMYT es uno de esos 15 centros internacionales. Como mencionaba, las oficinas centrales están en Texcoco, pero tenemos 20 oficinas distribuidas en Asia, África y Latinoamérica. Generalmente las oficinas en Asia, pero no exclusivamente, están asociadas con trigo, y las que están en África tienden a estar más asociadas con maíz. En CIMMYT emplea aproximadamente 1,500 personas, nuevamente distribuidas por todo el mundo. Y una de nuestras características es que tenemos el banco de germoplasma de trigo y de maíz más grande del mundo. En el caso de trigo son más o menos 150,000 entradas, y en el caso de maíz son 27,000 entradas diferentes de maíz. Tenemos un presupuesto aproximado de $150 millones, y pues nos dedicamos a hacer ciencia aplicada en el caso de maíz y trigo para mejorar la vida de las personas. El CIMMYT actualmente tiene 4 secciones, podríamos decir. La primera son recursos genéticos, donde se encuentran precisamente localizados estos 2 bancos de germoplasma
de trigo y de maíz. Y bajo este grupo está pues, la unidad de biometría, sanidad vegetal y distribución de semilla. Después están los programas de maíz y trigo, donde ellos se dedican a hacer el mejoramiento genético para la liberación de líneas avanzadas o de variedades, no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. La tercera sección es intensificación sustentable. Esa es la sección en la que yo me encuentro, donde estamos haciendo los trabajos de agronomía, ciencias del suelo, agricultura de precisión, mecanización. Y por último, hay una sección de socioeconomía, pues donde se ven los aspectos socioeconómicos de los sistemas de producción de maíz y trigo. Bien, esta publicación que ven a mano derecha es el informe de cambio climático de IFPRI. IFPRI es uno de los 15 centros internacionales que son hermanos de CIMMYT. Y en ese documento hablan de las posibles consecuencias del cambio climático en México y su incidencia en los sistemas de producción de maíz y trigo. Y pues primero mencionan el problema de las altas temperaturas, los cuales estas altas temperaturas van a generar un estrés de calor en áreas tropicales y subtropicales. Y sobre todo en el caso del trigo, el trigo es muy sensible a altas temperaturas. Es un cultivo de climas templados y el incremento en las temperaturas pues van a tener un efecto más importante que el que pueden tener en el caso de maíz. En el caso de maíz también temperaturas más altas, sobre todo en áreas tropicales y subtropicales, también se traducen en rendimientos más bajos, pero no tanto como en el caso del trigo, ¿no? También pues están pronosticando menos lluvias en muchas áreas y más lluvias en otras áreas, pero en México va a ser la minoría de las áreas, ¿verdad? Va a haber una superficie bastante mayor donde va a haber menos lluvias. También va a haber lluvias más intensas que, pues como ya hemos visto en las noticias los últimos días, generan problemas de inundaciones, no solo en las ciudades, sino también en campos agrícolas. Y otro problema también es menos agua de riego disponible en la agricultura, por ejemplo, Bajío, Sinaloa, Sonora, son zonas donde con el uso de estos modelos de circulación, pues se está proyectando que va a haber menos precipitación en esas zonas. Sin embargo, también va a haber otras zonas donde puede haber efectos benéficos, como serían las condiciones de valles altos, específicamente en el cultivo de maíz. Eso puede alargar el ciclo del cultivo y por lo tanto eso pudiera resultar en rendimientos más altos. Pero también el cambio climático se espera genere más presión de plagas y enfermedades en algunas áreas y también problemas con aflatoxinas y nuevas plagas o enfermedades. Entonces el escenario no es muy bueno. Aquí vemos cuáles son las tecnologías con las que nosotros generalmente trabajamos en el programa de Masagro. Y me voy a enfocar en dos, que son las de color verde, que es agricultura de conservación y herramientas de diagnóstico para nitrógeno, fósforo y potasio, que son las dos prácticas agronómicas que pensamos tienen el mayor impacto en adaptación y mitigación a cambio climático. Primero les voy a mostrar los resultados de investigación de esta técnica que es agricultura de conservación, la cual pensamos nosotros va a ser una tecnología que tiene mucho potencial para adaptarse al cambio climático porque es una tecnología que nos permite tener un sistema de producción más flexible y por lo tanto nos ayuda a adaptarnos mejor a estos cambios de cambio climático, ¿sí?
La agricultura de conservación comprende de 3 componentes básicos. El primero consiste en retención de los residuos de los cultivos anteriores sobre la superficie del suelo, que es lo que vemos en la fotografía aquí. El segundo es un movimiento mínimo del suelo. Generalmente en la agricultura se utiliza en la preparación del suelo lo que se llama el barbecho y el rastreo, que consiste en voltear el suelo, ¿sí?, completamente. El problema es que ese tipo de prácticas, cada vez que volteamos el suelo, estamos destruyendo la materia orgánica y pues se está perdiendo el carbono del suelo, ¿no? Entonces, el objetivo es minimizar el movimiento del suelo, y en esta fotografía vemos un equipo que tiene unos discos cortadores, y esos discos abren una pequeña zanja donde podemos depositar la semilla o podemos depositar el fertilizante sin tener que voltear la tierra completamente como se hace en la agricultura convencional. Y el tercer componente de agricultura de conservación consiste en la introducción de un sistema de rotación de cultivos, ¿sí? Aquí la idea es evitar el monocultivo de maíz, el monocultivo de trigo. Por ejemplo, en esta fotografía vemos soya sembrada sobre residuos de trigo, ¿no? Y aquí ponemos un cuarto punto, que no es componente en sí de agricultura de conservación, que es agregar los otros factores para un sistema sustentable, ¿no? Entonces, si ven esta imagen aquí en la esquina inferior derecha, la base del sistema de producción agrícola son los 3 componentes de agricultura de conservación, y se agregó un cuarto que es percepción de beneficios económicos por los productores por la adopción de agricultura de conservación. Esos son la base del sistema sustentable, y ya sobre eso ponemos manejo eficiente de fertilizantes, selección de variedades adecuadas, manejo adecuado de riego, manejo integral de malezas, manejo adecuado de cultivos, uso de sembradoras y maquinaria adecuada, manejo integral de plagas y tecnologías de post-cosecha. Pero lo que nosotros consideramos que hace que el sistema sea sustentable son estos bloques que están en la base de la gráfica, que son básicamente la agricultura de conservación. Pero estos puntos en verde también son necesarios para poder tener un sistema productivo y sustentable. Bien, en relación a la agricultura de conservación, tenemos experimentos a largo plazo para evaluar el efecto de la labranza, rastrojo y rotación sobre su efecto en el suelo y sobre su efecto en la productividad de los cultivos de maíz y de trigo. Uno de los experimentos a largo plazo se encuentra en el noroeste, en el Valle del Yaqui, cerca de Ciudad Obregón, que está a una altura de 39 metros sobre el nivel del mar. Es un clima árido, es el desierto de Sonora, por lo tanto se requiere de riego, y el cultivo dominante ahí es el cultivo de trigo, y es un sistema de producción, podríamos decir, empresarial, con alto uso de insumos como fertilizantes, riegos, todo está mecanizado. Eso en contraste con la otra localidad donde también hay experimentos de largo plazo, que es el Batán, en Texcoco, donde están las oficinas centrales de CIMIT. Ahí estamos a 2.249 metros sobre el nivel del mar. Es un sistema semiárido, donde maíz y granos pequeños son los cultivos dominantes, y donde hay un uso de insumos menor que el que se usa en el noroeste de México. Aquí vemos el efecto de la adopción de agricultura de conservación en la calidad del suelo, ¿sí? Y se evaluaron 4 sistemas
cero labranza, que es básicamente agricultura de conservación, removiendo los residuos, cero labranza, dejando los residuos, labranza convencional, removiendo los residuos, y labranza convencional, dejando los residuos. Y aquí vemos un análisis de componentes principales para ver la interacción, y vemos que el mejor sistema es el de cero labranza, dejando los residuos, es el que nos da, desde el punto de vista de la composición química del suelo, cationes, nos da las mejores propiedades del suelo, ¿no? Y en contraste, el peor sistema es cero labranza sin rastrojo. Curiosamente, pues muchas personas piensan que cero labranza, no importa cómo la hagas, es mejor que labranza convencional. Pero cero labranza, si eliminando el rastrojo, sin dejar el rastrojo, es peor que hacer labranza convencional y voltear el suelo, ¿no? Y eso es lo que hemos visto consistentemente en diferentes regiones. Entonces, eso es en cuestión de propiedades químicas, y también en relación con las propiedades físicas del suelo, como sería la formación de agregados del suelo, densidad aparente, velocidad de infiltración del agua. También el sistema de cero labranza, dejando los residuos, es el que es el mejor. Y nuevamente el peor es cero labranza sin rastrojo. O sea, y esa es una práctica, de hecho, en el Batán, en esa región, es muy común que el rastrojo lo saquen del terreno para dárselo como alimento a los animales, ¿no? Entonces, si van a adaptar cero labranza, es muy importante que no eliminen el rastrojo, deben dejarlos. Bien, como vamos a ver en la siguiente diapositiva, el efecto en rendimiento, pero ese efecto en rendimiento está muy asociado con la disponibilidad de humedad del suelo, ¿sí? Y eso se pudo ver muy claramente en el ciclo 2009, que fue pues la peor sequía que hemos tenido, por lo menos en el Batán, desde que se llevó a cabo el experimento. Es una sequía que duró entre los 30 a 83 días después de la siembra. Y vemos que hubo dos características del suelo que causaron que hubiera una mayor retención de humedad en el suelo. Una de ellas fue una estructura mejorada del suelo debido a la agricultura de conservación, como fue mejor formación de agregados del suelo, mejores tasas de infiltración. Que vemos aquí, ¿no? Que el resultado de esta mejor estructura resultó en mayor infiltración y por lo tanto mayor humedad disponible para el cultivo. El otro, como decíamos, es importante dejar los residuos, el rastrojo sobre la superficie del suelo. Esto también ayuda a que se incremente la infiltración del agua de la lluvia, que podamos almacenarla mejor en el perfil del suelo, una mayor cantidad, pero por otro lado también está ayudando a reducir la evaporación del agua que puede haber por el sol, ¿verdad? Y eso también pues resulta en un mayor contenido de humedad. Y aquí vemos en esta gráfica el contenido de humedad del suelo en milímetros, y estos son los días después de la siembra. Los cuadrados blancos representan cero labranza dejando los residuos. Los cuadrados negros representan cero labranza eliminando los residuos, y vemos cómo pues en todas las etapas del ciclo del cultivo hay mayor humedad disponible cuando es cero labranza dejando los residuos. Ahora estoy yendo a las localidades de Ciudad Obregón, y aquí también
se hizo un análisis similar. Esta es agricultura de conservación. También resultó en mayor calidad física y química del suelo. Y cama permanente con quema, camas permanentes sería cero labranza. Pero aquí en este sistema, en lugar de llevarse el rastrojo para alimentar a los animales, era común que se quemara, ¿no? Y pues este sistema cero labranza sin residuos, ya sea porque se los llevan o porque los queman, es también el que resulta en la menor calidad del suelo. Ahora sí vemos el efecto en rendimiento. Vemos que aquí en el caso del maíz en color azul es la práctica del agricultor. Este es el rendimiento en kilogramos por hectárea. Estos son los diferentes años en los que se ha llevado a cabo el estudio. Luego en verde vemos agricultura de conservación y en rojo vemos cero labranza sin residuo. Entonces aquí vemos en el caso del maíz en Batán que consistentemente agricultura de conservación está por arriba de la práctica del agricultor, mientras que cero labranza está generalmente por abajo de los rendimientos que saque el agricultor. Y la situación en el caso de trigo es muy parecida. Agricultura de conservación, rendimientos generalmente más altos, y agricultura de conservación, bueno, no agricultura, pero cero labranza, eliminando los residuos, los rendimientos más bajos. Pero vemos años que, por ejemplo, la diferencia es enorme, como fue el 2009, que fue el año que hubo la sequía más intensa. Y por otro lado tenemos el 2006, que fue un año de buena precipitación, donde llovió mucho y las diferencias son menores. Pero en esos años la adopción de agricultura de conservación nos trae el beneficio de que reduce mucho el problema de erosión del suelo, de la pérdida del suelo, que es un problema muy grave que tenemos en México. Entonces, aunque en años de alta precipitación no se ven diferencias en rendimiento contra la práctica del agricultor, sí nos está ayudando a proteger el suelo. Pero ahora vamos a ver un poco más de cerca este año, que fue el 2009, que fue la sequía más intensa que tuvimos aquí en el Batán, entre los meses de julio, 2 de julio al 24 de agosto, que fue en la etapa de 30 días a 83 días después de la siembra. La precipitación fue solo de 54 milímetros y la evapotranspiración de 256, o sea que hubo un déficit de humedad enorme. Y aquí vemos el efecto que hubo en los rendimientos con los 4 sistemas de cero labranza, dejando residuos, cero labranza, removiendo los residuos, convencional dejando residuos y convencional removiendo los residuos, ¿no? Y aquí en el 2008, aunque sí se ve que los rendimientos son más altos que los otros sistemas, a la hora de hacer el análisis estadístico, pues la diferencia no fue significativa por la gran variabilidad que existía, ¿no? Pero en el 2009, ese año muy seco que podemos ver aquí en la fotografía, es agricultura de conservación dejando los residuos, que resultó en un rendimiento de 7.4 toneladas, mientras que la práctica del agricultor, pues vemos un cultivo más pequeño, más estresado, donde el rendimiento fue solo de 2 toneladas. Entonces, en estos años secos es donde se nota más claramente la ventaja de la adopción de agricultura de conservación, donde dejamos los residuos sobre la superficie del suelo. Y esto, como veíamos en las diapositivas anteriores, está principalmente explicado por el hecho de que tenemos una mayor infiltración del agua de lluvia y una menor pérdida de evaporación del agua, también por la protección de los residuos que están sobre la superficie del terreno.
Eso fue en el Batán, bajo condiciones de temporal. Ahora nos movemos a Ciudad Obregón, en el noroeste, en el Valle del Yaqui, el sistema bajo riego. Entonces ahí, como es riego, pues no hay el problema de agua tan serio, ¿verdad? Porque los agricultores pueden regar generalmente cuando lo necesitan, ¿no? Entonces, aquí igual en color azul es la práctica del agricultor, verde es agricultura de conservación y rojo es este sistema de cero labranza con eliminando los rastrojos, ya sea sacándolos para darlos a los animales o quemándolos, ¿no? Y vemos que pues no hay mucha diferencia entre los rendimientos del agricultor y agricultura de conservación, ligeramente en favor de agricultura de conservación en la mayoría de los años, pero estamos hablando de solo 200 kilos aproximadamente por hectárea, ¿no? Entonces aquí la ventaja de la adopción de agricultura de conservación, además de mejorar nuestros suelos, es también la reducción en los costos de producción, porque al aplicar agricultura de conservación son menos pasos de maquinaria porque no estamos haciendo barbecho, rastreo, ese tipo de prácticas, sino que al mismo tiempo que estamos sembrando, estamos usando esos discos para poder abrir una zanjita donde podamos depositar la semilla y fertilizante. Entonces, en los sistemas de riego, estos sistemas intensivos, no se ve tanto una ventaja en rendimiento, pero sí la ventaja está más en la reducción de los costos de producción, que a final de cuentas también resulta en mayor rentabilidad. Bien, ahora vamos a ver los resultados de investigación, ya no desde la perspectiva de adaptación al cambio climático, sino desde el punto de vista de mitigación. Y aquí regresamos al Batán, en Texcoco, para ver qué pasó con el contenido de carbono en el suelo después de 19 años de agricultura de conservación, donde estamos dejando los residuos de los cultivos año tras año. Y este estudio se hizo de 0 a 60 centímetros en rotación trigo-maíz. Y un resumen de los resultados fue que en cada profundidad, aquí vemos esa profundidad de 0,60 se subdividió en 3 secciones de 0,20, 20,40 y 40,60. ¿Sí? Y en cada una de las profundidades, la concentración de carbono fue mayor en agricultura de conservación que en labranza convencional o en cero labranza sin rastrojos. Y aquí vemos promedio de todas las profundidades, labranza de conservación, labranza convencional, dejando los residuos es 81 miligramos por hectárea, labranza convencional removiendo 79,5, prácticamente igual, pero aquí ya con el sistema de cero labranza, dejando los residuos 105, es mayor, y cero labranza removiendo los residuos, pues es igual que los sistemas de labranza convencional, ¿no? Entonces, nuevamente, agricultura de conservación nos ayuda a almacenar más carbono en el suelo. Sin embargo, hay mucha gente que considera que este carbono es muy fácil de perder porque aunque entre el tractor y empiece a hacer prácticas de labranza y de rastreo, pues una gran parte de ese carbono que nos tomó tanto tiempo almacenar se va a perder muy rápidamente. ¿Sí? Bien, también en el sistema del Batán, de semiárido, aquí está lo que llaman Global Warming Potential, el potencial de calentamiento global.
aquí se evaluó las emisiones de gases de efecto invernadero en agricultura convencional y en agricultura de conservación. No se vio gran diferencia, y esta no fue significativa en cuestión de emisiones de óxido nitroso, CO2 o metano. El uso de maquinaria en el campo sí tuvo un efecto a favor de agricultura de conservación porque son menos pasos de maquinaria, lo cual representa menos uso de diésel y por lo tanto menos emisiones de CO2. El uso de insumos como fertilizante y semilla fue igual, pero la captura de carbono fue la que representó la mayor contribución a este Global Warming Potential, ¿no? Bien, entonces ahora voy a pasar a lo que es el manejo de nitrógeno. En el caso de manejo de nitrógeno vemos que el cultivo de maíz es el mayor consumidor de fertilizante nitrogenado en México. Esta estadística representa los miles de toneladas que se utilizan en los diferentes cultivos en México, y maíz pues es el que por mucho consume más fertilizante nitrogenado, por la simple razón de que es el cultivo que tiene la superficie mayor en México que cualquier otro cultivo, ¿no? Pero pues algo interesante aquí es que si consideramos caña de azúcar y trigo y maíz, esos tres cultivos representan el 71% del nitrógeno que se consume en todo el país en los cultivos. Pero vemos que tanto maíz como trigo son de los importantes que hay que considerar en cuestión de su manejo de nitrógeno. Bueno, pues la gran parte de la investigación que hemos hecho la empezamos a hacer aquí en el Valle del Yaqui. Está pues la Sierra Madre Occidental aquí en el este y el Golfo de California en el oeste. Y es un valle que tiene más o menos 230,000 hectáreas dominadas por el cultivo de trigo, aunque también hay otros cultivos ahí como cártamo, maíz, garbanzo, alfalfa, hortalizas y cítricos. Pero en el caso de CIMIT, para nosotros es muy importante hacer investigación en este ambiente. En el caso de trigo, la producción de trigo en todo el mundo está dividido en 12 megaambientes, y el Valle del Yaqui representa el megaambiente 1, donde se produce el 40% del trigo en países en vías de desarrollo. Entonces nosotros sentimos que lo que aprendemos en el Valle del Yaqui tiene aplicación en una región muy importante de trigo en países en vías de desarrollo. Y ahí hicimos un estudio y vimos que el 31% del nitrógeno que aplican los agricultores es recuperado por la planta nada más. Y esto fue un estudio que hicimos en 30 campos de agricultores. En otro estudio vimos que más o menos un 20% se queda almacenado en el suelo, pero básicamente 50% del nitrógeno se pierde del sistema. Y este valor hubo un estudio que estimó este valor en cereales a nivel internacional y salió 33%. O sea que no es un problema que tengamos en México nada más, sino es un problema a nivel internacional que se está recuperando una porción muy baja del fertilizante que están aplicando los agricultores. Pero ¿qué pasa con este fertilizante que no es recuperado por el cultivo? Aquí hay un ciclo de nitrógeno bastante simplificado, y estas líneas rojas con líneas punteadas representan las rutas por las cuales se puede perder el nitrógeno. Y pues el más importante en cuestión de su contribución al cambio climático o el calentamiento global es el óxido nitroso, ¿sí? En 1998, CIMIT, en colaboración con la Universidad de Stanford, hicimos un estudio sobre
el potencial de reducir las emisiones de óxido nitroso en el sistema de producción de trigo del Valle del Yaqui. Y la buena noticia fue que vimos que podíamos reducir en un 50% las emisiones de óxido nitroso si aplicamos la dosis de fertilización correcta en el momento correcto, cuando la planta lo necesitaba más. Entonces, esto nos está mostrando que sí hay un potencial importante de reducir esas emisiones de óxido nitroso. En un estudio más reciente que hicimos ahora en el 2018 con Michigan State University, ellos habían iniciado con el maíz unos estudios donde veían que las emisiones de óxido nitroso no eran lineales, como el IPCC estima que es 1% del nitrógeno que aplica se pierde como óxido nitroso. Y eso asume que esa relación entre dosis y emisiones es lineal. Pero en Michigan, en cultivos de maíz, vieron que era exponencial. Después hicieron un metaanálisis de emisiones de óxido nitroso en cultivos a nivel mundial y vieron que también las emisiones eran exponenciales. Sin embargo, cuando hicieron ese metaanálisis de 84 estudios alrededor del mundo, vimos que no había ninguno relacionado ni con trigo ni con maíz en el trópico y subtrópico. Entonces fue que establecimos ese experimento aquí en el Valle del Yaqui y confirmó también que es exponencial también en los sistemas de maíz y de trigo en el subtrópico, ¿no? También con la Universidad de Stanford, este es el Valle del Yaqui, aquí está Ciudad Obregón. Cada vez que los agricultores del Yaqui riegan y fertilizan el cultivo de trigo, coincide con un crecimiento de algas en el mar de Cortés. Y este es un mapa del Valle del Yaqui. Los puntos con color representan lugares donde había pozos donde tomamos muestras de agua. Los amarillos representan concentraciones de nitrato dentro de lo permitido, los anaranjados por arriba de lo permitido y los rojos, hubo uno rojo que era pues 10 veces arriba de lo permitido. Nos está mostrando que hay contaminación de los mantos freáticos por nitratos, ¿no? Entonces, aquí el mensaje importante es que las decisiones que toman los agricultores sobre cuánto nitrógeno aplicar en sus parcelas tiene repercusiones a nivel global del planeta por las emisiones de óxido nitroso, a nivel regional, como vimos aquí, el sistema agrícola está afectando el sistema de pesca acá, y a nivel local contaminando los mantos freáticos del valle, ¿sí? Pero pues a los agricultores muchas veces esa parte del impacto ambiental no es de tanto interés, pero sí la parte de costos de producción. Y viéndolo inclusive desde la parte de costos de producción, el principal costo de producción tanto en el maíz como en el trigo es la fertilización. Entonces eso nos abre una puerta de oportunidad, ¿sí? Porque tenemos que el insumo más caro, que es la fertilización, se utiliza de una forma muy ineficiente, solo un 31%. Entonces, si podemos incrementar su eficiencia, podemos reducir los costos y reducir las pérdidas. Ahora, ¿qué podemos hacer para reducir esos costos o reducir esas pérdidas de nitrógeno? Generalmente en agricultura nos basamos en estos 4 principios, que es la dosis óptima, el momento óptimo, la fuente óptima y el lugar de aplicación óptimo, ¿sí? Y estamos trabajando en todos ellos, pero pues hoy por cuestión de tiempo me voy a enfocar en el de dosis. Y desde 1998 nosotros hemos trabajado con la Universidad Estatal de Oklahoma. Ellos estaban trabajando con estos sensores para sus productores, pero pues este tractor cuesta $120,000, que es una inversión que pues la mayoría de los productores o todos los productores en México no podrían llevar a cabo solo para decidir
cuánto nitrógeno aplicar en su terreno. Así que estuvimos trabajando en desarrollar sensores más baratos que pudieran usar agricultores aquí en México. Y estos sensores son, probablemente ustedes ya conocen bien el NDVI, pero estos sensores emiten un haz de luz en la longitud de onda del infrarrojo cercano, que nos permite evaluar la cantidad de biomasa, otro haz de luz en el rojo, y ese nos dice qué tan verde o qué tan amarilla es la planta, y cuando esa reflectancia en el infrarrojo cercano y en el rojo lo ponemos en esta fórmula de NDVI, por sus siglas en inglés, nos da este índice vegetativo que se utiliza muy comúnmente en percepción remota, ¿sí? Entonces aquí vemos un NDVI alto representa plantas más verdes, más grandes, comparado con deficiencia de nitrógeno aquí en un cultivo de trigo, que resulta en plantas más pequeñas y menos verdes. Y lo mismo ocurre en el caso de maíz. Y esta tecnología del Green Seeker se compone de 3 partes. Y la primera, sí, esto es un campo de un agricultor, tiene que establecer una franja de referencia con una dosis no limitante de nitrógeno, ¿sí? Por eso está aquí de verde más oscuro. Después el técnico, ya sea en el cultivo de trigo o el cultivo de maíz, en las etapas tempranas, viene con el sensor, toma lecturas aquí, y toma lecturas acá y lecturas acá, y eso los pone en un modelo matemático que hay que desarrollar para sacar la recomendación de fertilización. Aquí es un ejemplo de este modelo matemático que desarrollamos para el cultivo de trigo. Aquí ponemos los valores de NDVI, de la franja de referencia y del resto de la parcela. Y aquí nos está diciendo que hay que aplicar 125 kilogramos de urea. Pero para poder utilizar este sensor Green Seeker, necesitamos establecer este tipo de experimentos con diferentes dosis de nitrógeno para poder generar estas curvas de calibración que generan diferentes rendimientos y diferentes valores de NDVI. Este INSEI es el NDVI dividido por el número de días de la siembra a que se tomó la lectura con el sensor. Entonces, ya que tenemos estas curvas de calibración, podemos empezar a utilizar este tipo de sensores. En el Valle del Yaqui tuvimos oportunidad de transferir esta tecnología. Aquí escribimos un research brief donde mostramos que en un programa de transferencia que duró 8 años y que cubrió 48,000 hectáreas, en promedio de esos 8 años, los agricultores se ahorraron $37 por hectárea en fertilizante y resultó en una reducción de 9,600 toneladas de CO2 equivalente, que es equivalente a sacar de circulación 2,000 automóviles por un año. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ganar-ganar, ¿sí? Donde el agricultor se está beneficiando con el uso de la tecnología y también estamos reduciendo el impacto ambiental. Sin embargo, después de los 8 años, este programa se detuvo porque se acabó el financiamiento para los asesores técnicos que estaban llevando a cabo las recomendaciones a los agricultores, ¿sí? El gobierno apoyó esto por 8 años, ya después de 8 años dijo, bueno, hay que buscar otras alternativas y por eso se detuvo este programa, ¿no? Ya tenemos estas curvas de calibración para el Valle de Yaqui, para el Valle de Mexicali, en Sinaloa y en el estado de Guanajuato. Y esto se hizo en colaboración con investigadores de diferentes instituciones en estos 4 lugares. Entonces aquí es donde ya podemos aplicar esa tecnología en el cultivo de trigo. Y pues empezamos con este sensor que costaba $5,000 y empezamos a trabajar con la Universidad de Oklahoma para desarrollar algo más económico. Se obtuvo este sensor que cuesta $500 y con una excelente correlación, ¿verdad? Entre el sensor grande y el sensor pequeño.
Entonces, nuestra investigación primero consistió en ir reduciendo los costos de producción de estos sensores de NDVI. Ahora más reciente ha consistido en aplicar esto en sistemas remotos como drones, aviones tripulados y satélites, donde tenemos trabajo en estos tres, pero también por cuestiones de tiempo solo voy a hablar de los drones hoy. Y estamos trabajando con un dron que se llama IBI. Montamos una cámara Sequoia aquí sobre el dron. Aquí está mi equipo tomando datos con el Green Seeker. Aquí está volando el IBI. Tenemos un sistema de GPS de RTK de alta precisión para poder hacer bien las comparaciones. Y aquí vemos los datos de NDVI del Green Seeker contra el NDVI del dron. Tenemos 4 años de datos y tenemos una muy buena correlación, tanto en trigo como en el cultivo de maíz. La correlación un poco más baja en maíz, pero suficientemente buena. Y estos son excelentes noticias porque nos permite utilizar las calibraciones que generamos con el Green Seeker, con ese sensor terrestre, pero ahora con el dron, ¿sí? Y estamos trabajando inicialmente con estas 3 compañías, aunque ahora solamente con esta que se llama Rotopixel. Ellos están dando un servicio donde vuelan el campo del agricultor, cobran $3 por hectárea por vuelo y dan la recomendación de cuánto fertilizante deben aplicar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un campo de agricultor con un vuelo de dron de Rotopixel. Aquí está la franja de referencia que decíamos que es necesaria. Y azul representa NDVIs más altos, ¿verdad? Como debería ser la franja de referencia. Pero también nos pusimos a investigar cómo podemos hacer para evitar usar esa franja de referencia, porque fue obstáculo en algunos casos para la adopción de la tecnología, y ya vimos que si usamos el 5% de los NDVIs más altos fuera de la franja de referencia, se correlaciona, es el 5% de los NDVIs más altos fuera de la franja de referencia, se correlaciona muy bien con el promedio de los píxeles dentro de la franja de referencia, lo cual nos dice que ya podemos eliminar esa franja de referencia y solo utilizar el NDVI del 5% mayor. Bien, pues ya son los 45 minutos. Tenía otra parte por si sobraba tiempo, pero como no sobró, pues creo que me detengo aquí para dar tiempo para preguntas. Sí, muchísimas gracias, Iván. No sé, Rubén, si hay preguntas allá en Facebook o veo cuáles están acá en el chat. Que todavía no hay, no sé si quieran. Bueno, una pregunta, y yo creo que tiene que ver, si toda esta agricultura de conservación, ¿están usando ustedes semillas mejoradas o no? Sí. Sí, yo creo que esa es primera, porque dice, a ver, Ana Torres. Bueno, Contesta. Sí, pero también reconocemos el valor de las variedades nativas y también hemos utilizado agricultura de conservación utilizando variedades nativas de maíz. No es un requisito, ¿no? Pero generalmente en los nuevos sistemas, pues las variedades nuevas tienden a tener más rendimientos. Pero muchas veces los agricultores no les interesa el rendimiento, les interesa la calidad para cierto uso, por ejemplo, para el maíz pozolero o otros tipos de maíz, ¿no? Que ellos prefieren sus variedades locales por el uso que le dan. Y lo que dice Ana Torres es sí, pues con base en esto que nos dices de agricultura de conservación usando semillas mejoradas, digamos, si peligran las variedades nativas de maíz, supongo. Y sí, contesta. Como acabo de decir, puedes utilizar agricultura de conservación con variedades mejoradas o con variedades nativas. ¿Sí? No es un requisito utilizar variedades mejoradas. Es lo que le convenga más al agricultor.
si estas variedades si estas semillas mejoradas podrían poner en algún riesgo a variedades nativas, o sea, supongo que en cercanías de cultivos, ¿o no? No, no, o sea, porque haya contaminación a través del polen. Sí. No, al contrario, yo pienso que las variedades nativas se basan en diversidad, ¿no? En diversidad del germoplasma y sí, no pondría en peligro. El peligro es si fueran transgénicas, ¿sí? Pero en México pues no tenemos transgénicos, entonces no existe ese peligro. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué alternativas existen para... Ay, espera, es que aparecen más y se me mueven. ¿Qué alternativas existen para mejorar la producción agrícola de subsistencia, en particular para el maíz, sin comprometer la economía familiar? Bueno, existen, hay muchas opciones. Al inicio de mi plática mostré como 9 o 10 tecnologías con las que estamos trabajando nosotros, que están enfocadas a los pequeños agricultores. Entonces, a ver si me da... Sí, que no tendrían que usar estos drones ni estas cuestiones. Sí, exactamente, sí. Aquí están variedades adecuadas, agricultura de conservación, herramientas de diagnóstico, maquinaria inteligente, diversificación y acceso a nuevos mercados, tecnologías de post cosecha, tecnificación de riego, tecnologías de información y otras tecnologías como control de plagas. Por ejemplo, ahorita algo que está siendo muy popular es el uso de feromonas en lugar de insecticidas para un control de plagas y también más barato que el uso de los agroquímicos, ¿no? O sea que sí, definitivamente hay opciones. Alexis López nos pregunta si la tecnología del Green Seeker está disponible para el público en general y si existe algún curso de capacitación para público en general para aprender a usar este tipo de tecnologías. Sí, los sensores se pueden comprar aquí en México, la tecnología está disponible para el que esté interesado. Nosotros hemos llevado a cabo, en el caso de trigo, calibraciones en Mexicali, Sonora, Sinaloa y Guanajuato, y podemos compartir esas calibraciones con la persona que esté interesada en usarlas. Y un curso de capacitación, ahorita no tenemos, pero puede acercarse a mí y si tiene interés, puede venir al Valle del Yaqui, a Ciudad Obregón, y ahí mi equipo lo puede capacitar, ¿no? Gracias. Dice Anayatsin Sagrario, ¿las semillas mejoradas son vulnerables ante los efectos del cambio climático? ¿Y qué medidas de mitigación utilizan para estas semillas mejoradas? Y te felicita por la excelente ponencia. Gracias, sí. Bueno, el principal énfasis que se está llevando a cabo en la parte de mejoramiento genético, tanto de trigo como de maíz, es tolerancia a calor. Entonces, se está haciendo se entró a los bancos de germoplasma para identificar cuáles son las líneas más tolerantes a calor y esas se están metiendo en las variedades mejoradas y el otro es tolerancia a sequía, ¿no? Entonces, el énfasis para cambio climático es más tolerante a calor y más tolerante a sequía a través de identificar variedades que tienen sistemas radiculares más profundos y más extensos que ayuden a absorber mejor la humedad del suelo. Gracias. La siguiente dice, de Martín Bolaños, si tienen comparaciones de las estimaciones de nitrógeno, con Green Seeker o algún tipo de dron, con mediciones de contenido de nitrógeno en laboratorio, porque todas las comparaciones presentadas fueron estimaciones de un equipo contra estimaciones de otro equipo. Y ahí el ajuste es bueno, dado que se utilizan los mismos supuestos. Ok, es una buena pregunta. Sí, de hecho, en el Valle del Yaqui tenemos de vecinos a INIFAP, que es el Instituto
nacional que se encarga de hacer este tipo de investigación, y ellos tienen un laboratorio de suelos y de tejido vegetal. Entonces el investigador, que es el doctor Manuel, se me fue ahorita su apellido, él tomó muestras de hojas de trigo y en parcelas que se midieron con el sensor Green Seeker, y la correlación fue muy alta, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que se hizo localmente aquí en México, en el Valle del Yaqui, pero hay otros trabajos que muestran que sí hay una alta correlación entre los valores de NDVI y la concentración de nitrógeno en las hojas. Gracias. Soara Castro pregunta si las semillas, híjole, aquí dice genéticamente modificadas. Yo creo que más bien ha de ser mejoradas, supongo. Bueno, si son estériles y si es posible que su uso sea sostenible o no. Bueno, o sea, semillas genéticamente mejoradas, vamos a asumir que es mejoramiento no transgénico. Tal vez a lo que se refiere es, en el caso de maíz, para poder hacer un híbrido, tú solamente puedes sembrar esa semilla un año, porque el siguiente año ya empieza a segregar y ya pierde el vigor híbrido y te ves forzado a comprarla nuevamente. Y no es porque sea estéril el segundo ciclo, sino porque al empezar a segregar se pierde ese potencial de rendimiento que se generó a la hora de formar el híbrido, ¿no? Ese es en el caso de maíz. En el caso de trigo no existe ese problema. En el caso de trigo tú compras la semilla un año y la puedes usar muchos años hasta que se te empiece a mezclar con otras variedades, ¿no? Pero no tiene ese problema que tiene el maíz, que el híbrido, porque si hablamos de variedades de polinización abierta como son las variedades nativas, pues esa puedes guardar la semilla también año tras año, igual que el trigo. Ok, ¿y quiénes venden esas semillas mejoradas? Bueno, los híbridos los venden hay empresas nacionales e internacionales como Asgrow, como Bayer, como DeKalb. Si están interesados en variedades nativas, ahí yo me acercaría más al INIFAP. Ellos están haciendo un excelente trabajo con variedades nativas, y ellos también ayudan a identificar agricultores que venden semilla. Yo digo esto porque yo lo he hecho, ¿verdad? Yo me he acercado a colegas de INIFAP y me dicen, mira, si quieres una variedad nativa para Querétaro, ve con este productor que tiene esta y esta variedad y vende cantidades grandes, ¿no? Gracias. Nos quedan dos. Una pregunta Ana Torres, si hay regulaciones a nivel federal o local para el uso en tipo y en cantidad de fertilizantes por los agricultores. No, en México no. En Europa sí, por ejemplo, en Europa tú no puedes poner nitrógeno en el cultivo de trigo ni antes de la siembra ni al momento de la siembra. Tienes que esperar a que el cultivo tenga unos 10 centímetros de altura antes de poder poner fertilizante, y además no te dejan poner más de 150 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Pero en México no existe ninguna regulación. Puedes poner lo que quieras cuando quieras, y bueno, y eso está resultando en problemas de impacto ambiental importante. Gracias, Iván. Y la última de Jorge Escandón dice, ¿se han evaluado los otros componentes vinculados al ciclo de distribución de la producción? Por ejemplo, utilización de vehículos hacia los centros de acopio. ¿Qué tanto las tecnologías relacionadas con producción en invernaderos de los mismos cultivos pueden brindar ventajas en relación con la adaptación y mitigación al cambio climático? Sí, bueno, de lo que hemos visto que no está relacionado directamente con la agronomía es la diversificación de cultivos, ¿no? Nosotros pensamos que eso es importante para darle mayor adaptación al agricultor al cambio climático, ¿no? Y también acceso
nuevos mercados, ¿no? Pero no, no hemos hecho ninguna investigación o análisis de los canales de distribución, ¿no? Ahora, sobre los invernaderos es una excelente opción para cuestiones de cambio climático, pero no para cultivos extensivos como el trigo y el maíz. Necesitas hacerlo en cultivos que tienen un alto valor, porque la infraestructura de establecer esos invernaderos es muy alta y no vas a poder amortizar esos gastos a menos que tengas dentro de los invernaderos cultivos que tengan un alto valor, ¿no? Entonces, desgraciadamente para trigo y maíz, eso de invernaderos no va a ocurrir en un futuro cercano. Y las otras dos, que es otra vez Anayatzin y Abril, pues más bien están interesadas en ponerse en contacto contigo e igual en saber si hay cursos de capacitación para este tipo de tecnologías. Supongo como el Green Seeker y los drones. Sí, entonces, pues puedes compartir con ellos mi correo electrónico, no hay problema. Sí, claro que sí. No sé si lo tienes por ahí, Rubén, para pegarlo en el chat de una vez. O déjame ver si yo lo puedo poner en el chat. ¿Y el CIMIT aquí en México da cursos? Sí, ¿Sí? damos muchos cursos. Capacitación es una de las principales actividades que lleva a cabo el CIMIT, no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces, sí, a ver. Ahí está, ya. ¿Se apareció? Ok. Sí, ya está tu correo. Perfecto, pues estar al tanto de lo que ponga el CIMIT y si hay dudas más específicas que te escriban. Sí, voy a poner CIMIT.org. Si entran a esa página, ahí también anuncian los cursos de capacitación, seminarios, etcétera. Sí. Perfecto. Y en el conversatorio que espero que todos nos acompañen, pues justo además va a estar Guillermo, que nos presentó hace una semana cosas de cambio climático con maíz. Luego la siguiente semana viene Igel con cambio climático y trigo en México, entonces queda perfectamente que tú estés ahí, Iván. Y luego Carol, que nos va a hablar un poco de estas cuestiones más específicamente del maíz y la importancia de las semillas nativas, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias. Iván, no sé si quieras decir algo más. No, para mí fue un gusto poder participar aquí con ustedes y haré todo lo posible para estar en el conversatorio con ustedes también. Eso esperamos. Muchísimas gracias, Iván, y gracias a todos. Gracias, Rubén, y a todos los que estuvieron. Hasta luego y gracias. Hasta luego.